No sé si has intentado cazar alguna mosca alguna vez. Yo de joven las pillaba, pero ya no las pillo. Van más rápidas que yo. Y hay muchos cristianos que se dedican a cazar moscas. Es verdad que la mosca es un animal absolutamente diabólico. De hecho, Belcebú, el nombre de Belcebú significa señor de las moscas. Por algo será. Yo digo, es imposible que Dios haya creado una mosca que se muere en la miel y se revive en la basura, ¿verdad? Que tiene 100 ojos, que traslada las enfermedades de un sitio para otro. Hombre, lo único que sirven para alimentar a las arañas y tal, ¿no? Pero ¿qué beneficio tiene la creación con las moscas? Se dedican a generar la degeneración y la contaminación de las cosas, ¿no? Bueno, y a veces eso, hay personas que se dedican a cazar moscas o a cazar mosquitos y dan palos al aire. Hay un texto bíblico que habla de eso, de los palos al aire, ¿no? De dar palos al aire. Dice, yo golpeo mi cuerpo, no doy palos al aire, ¿no? Porque es perder el tiempo. Y Dios quiere que tengamos una batalla espiritual efectiva. Hay que conocer la raíz de los problemas para atacar la raíz. No sé si aquí hay algún agricultor, alguien que entiende de agricultura. Sí, ¿no? Un poquito, ¿no? Un poquito. Tienes algún árbol por allá, ¿no? Cuando tú quieres que un árbol dé más fruto, ¿qué se hace con ese árbol? No, pero se podan las ramas, ¿no? Sí, pero se podan las ramas porque, mira, en la H tenemos un árbol que es de, creo que son melocotones, ¿no? Duraznos, ¿no? Y nadie lo poda. Así que tiene un montón de ramas y cuando salen los frutos salen enanos, porque el árbol no da para dar buenos frutos, entonces se podan. Y en el Evangelio de San Juan dice que al que da fruto, Dios lo poda para que dé más fruto. Bien. Entonces, a veces cuando hay problemas, nos vamos por las ramas y podamos las ramas. ¿Y qué ocurre si tú podas las ramas? Que da más fruto. Si vas a solucionar los efectos del pecado, va a haber más fruto y más fruto de pecado. Porque tú podas en lugar de irte a la raíz a cortar el problema. Hay que podar cuando da buen fruto. Cuando da mal fruto no hay que podar. Hay que cortar de raíz. Entonces hay que ir a la raíz del problema. Y el diablo no quiere que vayas a la raíz del problema. Quiere que vayas por las ramas, que cortes ramas y que des soluciones superficiales y externas y no vayas a la raíz de los problemas. Cuando alguien va a la raíz de los problemas, eso no le gusta al diablo. Y entonces ataca. Al que va a cortar raíces, le ataca. Y hay que ir al sustento del conflicto. De hecho, bueno, en temas de conflictos matrimoniales, yo les digo, mira, la culpa no es del otro, es tuya. ¿Cómo va a ser mía? Es del otro, que es el que me provoca a mí. Digo, no. Si tú empiezas a arreglar tus responsabilidades personales, se van a arreglar los problemas matrimoniales. Y siempre pasa igual. Cuando alguien reconoce que el problema es suyo, se arregla el problema. ¿Por qué? Porque se incide en la raíz. Y en la lucha espiritual es igual, hay que ir a la raíz del problema. ¿De dónde surge el conflicto? Y cuando alguien
ataca la raíz del problema, entonces el problema se soluciona. Y por eso le tenemos que pedir al Señor que nos lleve a la raíz, no a las ramas. No a solucionar. La sociedad lo que busca es ir a luchar con los síntomas. ¿Tienes un dolor de cabeza? Tómate un paracetamol. ¿Se arregló el problema? Digo, no, se arregló el síntoma. ¿Por qué tienes un dolor de cabeza? Un buen médico te irá y dirá, no, vamos a ver cuál es el motivo por el cual tienes ese dolor de cabeza. Y dirá, hemos descubierto que tienes este problema que te produce esto. Pues vas a la raíz. Y espiritualmente es igual. Luego resulta que te tomas paracetamol y resulta que tienes un cáncer. Y ya cuando descubren el cáncer, ya no hay solución. Claro, eso es lo que el diablo quiere. Robar, matar y destruir. Y tenemos que ir a la raíz de los problemas y que el Señor nos lleve a la raíz del problema. Y muchas veces la rebeldía viene motivada, por ejemplo, ¿no? Un síntoma, la rebeldía viene motivada por algo más profundo en el corazón de las personas, ¿no? El problema de la droga es un síntoma. Cuando tú quitas el problema de raíz, el síntoma desaparece. ¿Sí? Es así, ¿no? Y por eso es importante que vayamos a la raíz y le pidamos al Señor discernimiento de cuál es el motivo que llevó a eso. Y a veces hay gente que viene a nuestras comunidades que tiene unas raíces espirituales familiares de generaciones. Y cuando sanas eso, lo otro se corrige. Decía Ariel que hay que abonar. ¿El abono dónde se echa? ¿En las ramas? A las raíces, ¿verdad? Y el agua se echa a las raíces. Pues tú puedes aspersar las ramas y le quitas el polvo tal, pero donde hace falta agua es en las raíces, ¿verdad? Entonces hay que ir a la raíz del problema. Y qué bueno que descubramos la raíz de los problemas. Sabemos que, y vuelvo al tema generacional, ¿no? Sabemos que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y cuando somos capaces de incidir en esa problemática, a veces es de varias generaciones, solucionamos el problema. A mí me llamó mucho la atención ver cómo a veces se repite el conflicto de los padres en los hijos. ¿Cómo se repite? Y cómo vuelve a surgir el mismo problema. Y ocurre lo mismo al revés, en la bendición. Hijos de padres que viven en gracia y en la unción de Dios tienen esa ventaja, que tienen esa gracia, ¿no? Y entonces se heredan las bendiciones y se heredan las maldiciones. Entonces es importante conocer eso, ¿no? A veces los pueblos tienen maldiciones genéricas de los pueblos, ¿no? Y es importante que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Es que tengo el texto en 2 Corintios 2:11, pero bueno, es por no leerlo. Si conocemos cómo trabaja, cómo funciona el enemigo, vamos a poder incidir realmente en la base del problema. Entonces, yo creo que es importante que sepamos qué es lo que tenemos que orar realmente, para que arrebatemos al diablo el argumento que tiene para tener a la gente atada, ¿no? Cuando vamos a problemas más genéricos o más o políticos si tú estás en una ciudad, es bueno que conozcas qué autoridad espiritual está en ese lugar. Yo cuando llegué a Madrid, gracias a Dios yo no soy de Madrid,
No sé si hay algo madrileño aquí, pero bueno. Madrid tiene una potestad demoníaca específica y es un espíritu de división. Todo el mundo, es claro. Las iglesias están todas, muchas enfrentadas. Ahora está habiendo un mover del espíritu que está llevando a unificar, pero que yo eso no lo conocía. En el País Vasco las iglesias tienen una relación mucho más fluida y bendita que en Madrid, porque el dominio, por ejemplo, en mi ciudad, la potestad que gobierna es el espíritu del orgullo. Es más, tenemos un monte que se llama el Monte Urgull, el Monte del Orgullo. Y, lógicamente, la gente de esa ciudad pues está muy orgullosa de la ciudad y siempre... Es que hay motivos ya, pero es que el problema es que el espíritu es el espíritu del orgullo. Yo lo he predicado allí en la calle, no me han crucificado ni me han quemado en la hoguera, pero es, la realidad de ese lugar es ese. Pero cuando conocemos el espíritu que gobierna, la potestad que gobierna en el lugar, podemos tener ventaja. A veces hay una potestad que gobierna en un hogar, incluso en una comunidad podemos tener un espíritu que gobierna. Debería ser el Espíritu de Dios, pero cuando nosotros compramos una casa allí cerca de donde yo soy, estuvimos viviendo allí 4 años, al hombre que se la compramos, sus 2 hijos, uno era etarra y el otro drogadicto. En aquella casa se habían hecho todo tipo de cosas y había una potestad demoníaca gobernando. Allá, cuando nosotros fuimos allá a vivir, yo me acuerdo, mis hijos, los niños tienen más discernimiento espiritual que los mayores. Y estaban aterrorizados en la habitación en una ocasión y decían, está ahí, está ahí. Ellos veían o podían sentir la presencia demoníaca que había en ese lugar. Claro, en el momento en que entiendo eso, voy y limpio el lugar. Limpiamos el lugar, lo consagramos al Señor y echamos a esos espíritus que estaban allí. Allí quizá había habido algún delito de sangre, yo qué sé, lo que había pasado allí. Pero fuimos limpiando el lugar y dejó de tener esa presencia que había. ¿Por qué? Influye la presencia de espíritus. No sé si de este se ha vuelto loco. Influye la presencia de espíritus en la acción en el lugar. Y qué bueno que nosotros discernamos esto y podamos ir a la raíz del problema, ¿verdad? También personalmente podemos tener problemas personales que vienen motivados por un conflicto o por algo en lo que el enemigo tomó ventaja. Hay que luchar espiritualmente contra ese problema. Y, por supuesto, en las adicciones hay espíritus que están gobernando sobre las adicciones. La violencia, le miro a Paco y estoy pensando en gente que está en la cárcel. Es tremendo ver en la cárcel personas que eran tan esclavas del diablo y que se han vuelto personas benditas, limpias, porque fueron quitados los espíritus que estaban gobernando sobre ellos, ¿verdad? Y si nosotros somos capaces de discernir dónde está el problema, podremos dar soluciones a la gente, ¿no? No estoy hablando de echar demonios, eso sería otro, si alguien está endemoniado. Algo que aprendí de Carlos Anacondia. Si alguien está endemoniado, no le eches el demonio de por sí. Ministrale primero. Busca cuáles son los motivos que a esa persona le llevaron a tener la atadura que tiene. Y ministra en eso antes de echar el demonio, porque si no, entra y sale. Sale y entra, sale y entra. Y el estado final es peor que el primero. Y él nos enseñó, mira,
es muy fácil echar un demonio. Para un hijo de Dios, como hijo de Dios te ordeno que salgas de aquí, y se tiene que ir, se marcha. Pero luego al día siguiente vuelve a entrar. Y viene acompañado de otros peores que él, y el estado final es peor que el primero. Yo dije, para hacer eso mejor no hago nada, porque estoy trabajando en beneficio de Satanás. Entonces, primero tengo que ir a la raíz del problema, ministrar sobre aquello donde tuvo ventaja el enemigo en su vida y cómo poder ir adelante con el asunto, ¿verdad? Ninguno, dice Marcos 3:27, ninguno puede entrar en casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. Tenemos que atacar las fortalezas que toman ventaja sobre las vidas. Digo por el concepto de hombre fuerte. Tenemos que ir al hombre fuerte. A veces estamos peleando con una persona trabajando los síntomas. Hay una persona, eres rebelde, voy a ir a por ti, tal, no sé qué, te voy a poner en disciplina, tal. Bien, no digo que no se haga eso, pero ese es el tratamiento secundario. Primeramente hay que ir al hombre fuerte que tiene atada a esa persona para romper la atadura que la tiene atado. Y entonces poder luchar contra él. Vale. Digo porque se me pasa el tiempo y quiero incidir en más aspectos. Dice Eclesiastés 4, 9 y 10, mejor son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero, pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. En la guerra espiritual tenemos que ir por lo menos de dos en dos, nunca solo. Bueno, no debemos de ir solos, sino que... Y podemos, si se amplía el equipo, mejor. Porque si uno cayere, el otro lo levantará. Y si hay un equipo, mejor. Hay un hermano que nos dice que el equipo, el buen equipo es un equipo de tres. Jesús buscó 3 amigos que le ayudaran. El día que fue a orar, ya eran 4, ¿no? Pero el día que fue a orar al huerto del Getsemaní, esto es Getsemaní, ¿no? Cuando fue al huerto del Getsemaní, se llevó a sus 3 amigos más íntimos para que oraran con él. Sí, se durmieron, tal, no sé qué, sabemos todo lo que pasó, pero eligió a 3. Y siempre es bueno que en la guerra espiritual busquemos quien nos acompañe en la batalla. Entonces, ¿por qué nos cubrimos las espaldas unos con otros? Cuando yo vi la primera película de Gladiator, me llamó la atención que en el circo romano se pusieron a luchar espalda con espalda, y el que se salió del círculo lo mataron, pero los que se mantuvieron juntos eran una fortaleza entre ellos. Qué bueno que nos cubramos las espaldas unos a otros, ¿verdad? En la guerra espiritual. Y si alguno cae, ¿qué es lo que hace normalmente la iglesia cuando alguien cae? ¿Qué es lo que hacemos en Remar cuando alguien cae? ¿Qué hacemos con él? El pie al cuello. ¿Qué hacemos con él? ¡Ah, has caído! Y lo que dice aquí en Eclesiastés es que si estamos trabajando en equipo, si alguien cae, ¿qué hace el otro? Lo levanta, ¿no? Nosotros tenemos que aprender a levantarnos, ayudarnos a levantar los unos a los otros. Evidentemente no vamos a aplaudir una caída, pero si alguien cae en mitad de una batalla, entendamos que el diablo está intentando eliminar a la persona y lo que tenemos que hacer es restaurar y levantar. Y si trabajamos en equipo,
A lo mejor el que cae a media, no llega al suelo, ya lo jalaste de él y ya lo levantaste antes de que cayera. Cuando hay una pelea en equipo, la posibilidad de victoria es mayor. De hecho, la Biblia nos dice que uno puede con 10, ¿dos? ¿Con cuántos? Con 100, ¿no? ¿No? Uno puede con 10, dos con 100. En lugar de ser una multiplicación, es una exponenciación, es decir, es una multiplicación potencial. Es decir, no sé si alguien estudió matemáticas, por 10 sería 2 por 10, 20. 10 al cuadrado. ¿Cuántos son 10 al cuadrado? 100. ¿No? Es así. En lugar de ser una multiplicación, es una exponenciación. Y si vamos 3, estaríamos diciendo 10 al cubo, 1000. Bueno, vale, hay alguien que estudia algo en matemáticas. Dice, estamos 3 orando juntos, podemos contra 1000, porque solo podría contra... Y nos dice, no, la multiplicación es la operación de Dios. Pero sí, pero si nos juntamos 2, es la potencia. Si nos juntamos 3, es la potencia. Y multiplicamos potencialmente, exponencialmente, no de forma lineal. Por eso, qué importante que estemos luchando juntos. Y si tú estás en una ciudad, busca hermanos que puedan luchar contigo. Y si estamos distanciados, por eso es bueno, ahora con las herramientas que Dios nos ha dado, con el Internet, podemos juntarnos a orar con batallas específicas que tenemos por delante. No sé si lo estáis haciendo, pero qué bueno que en tu ministerio digas, Señor, tu unción. Yo cuando veo grupos de alabanza que antes de empezar el culto están ahí, no sé qué, y oran justo cuando va a empezar el culto, digo, no, ora antes. Yo he intentado incidir, yo no tengo un ministerio de alabanza, pero he intentado incidir. Yo les digo, hermanos, cuando os juntáis para ensayar, qué bueno que empecéis el ensayo con alabanza en el Espíritu. Es decir, juntaros, alabar en lenguas, orar, alabar en lenguas, y luego ya empezáis con los temas técnicos que a mí me aburren, que si este ritmo, este tono, este tal, no sé qué. Dice, bueno, eso va a fluir en el momento en que estéis viviendo en el Espíritu, ¿verdad? Es así, ¿no? Y dices, y yo sigo echando en falta que haya más libertad en la alabanza en el Espíritu. Lo cual, bueno, mira, el viernes de la semana pasada, que fue el último viernes de mes, que era el día 28 de febrero, tuvimos una vigilia, solemos tener el último viernes de mes en Madrid. Nos juntamos en la iglesia en Alcalá de Henares y me pide Marcos, oye, ¿cómo vienes? ¿Te importa dirigir tú la reunión? Yo, bueno, está bien. Y fue una pasada porque empezamos con Orello, bueno, estuvimos alabando al Señor, la primera oración Orello, sale un hermano y empieza a orar en lenguas, luego otro dio una profecía. Dice, esto parecen los principios de remar, esto pasaba antes en medio nuestro. Había más esa libertad. No, pero bueno, en mitad de la alabanza, yo les digo, ¿por qué no oramos en lenguas? No alabamos al Señor en lenguas. Y estaba Marcos tocando, no sé si el bajo o la guitarra eléctrica, y dice, con el grupo que tenemos no dan para eso. Entonces dice, bueno, pero estoy yo. Y yo empecé a alabar en lenguas. Yo normalmente no dirijo los cultos,
Pero me puse a alabar en lenguas y hubo un espíritu, se despertó el espíritu en medio nuestro, y ya te digo, profecía, tal, no sé qué. Y dices, ¡wow! El Señor se mueve. Cuando nosotros... Y fue una vigilia muy buena, muy bonita. La gente disfrutando en la alabanza, en la oración. Dices, a la gente le da ganas a ir a un culto así. Cuando vas a un culto de oración de estos mortecinos, aburridos, la gente dice, culto de oración, no, voy para aquí. Y no, ocurren cosas, el Espíritu se mueve, sales fortalecido, renovado. Y wow. Bueno, no sé a qué venía todo esto. Luchar en equipo. Y cuando alguien cae, el otro le levanta. Qué bueno que podamos estar fortalecidos espiritualmente, luchando. Y eso. Yo el día que descubrí ese versículo que dice, el justo cae 7 veces, pero se levanta. Digo, wow. Así que puede ser que caiga, pero soy de los que se levantan. Y para poder luchar espiritualmente, qué bueno que tenga alguien que jale de mí cuando caigo. El día que yo estoy desanimado, hay otro que está animado y me anima, y podemos juntos estar en esa actitud de trabajo. Y cuando nos juntamos más, qué bueno que podamos tener tiempos de oración conjunta, donde no vamos a cumplir con el expediente, sino realmente a luchar espiritualmente. Por eso antes dije el tema de la alabanza profética, ¿verdad? Que lo que decimos realmente esté rompiendo el ambiente espiritual, porque estamos profetizando. Y por cierto, es lo que dije yo en la reunión. Qué bueno es que profeticemos. Y ya alguno está pensando, esto de, ahora nos ponemos, a ver, voy a buscar un mensaje que venga de Dios. Profetizar es decir, al hermano que está al lado, ¿sabes que Dios te ama? Eso es una palabra profética. Porque estás transmitiendo una verdad que lleva a las personas que están al lado tuyo a tener una fortaleza en su vida. Jesús murió por ti. No tienes que decir, así dice el Señor, ¿no? Esas cosas que decimos, Dios nos ha dado la victoria. Jesús venció en la cruz. Él me ha limpiado de mis pecados. Ya cuando viene el acusador le tengo que decir, Jesús limpió con su sangre mis pecados. Eso es profetizar. Eso es hacer viva la palabra de Dios. Y qué bueno que nos profeticemos unos a otros. Igual que os he dicho antes, es que sois tremendos. Sois unos ungidos de Dios que Dios ha escogido para que hagáis su voluntad. Wow, eso es profetizar. Eso es profetizar. Y qué bueno que la palabra profética esté en nuestra boca. Luego la otra también, tenemos que intentar buscar palabras específicas de Dios, tal. Bien, pero podemos ir profetizando constantemente en la alabanza, en el andar del día a día, y profetizarnos unos a otros para potenciar nuestra relación de los unos con los otros, para que en la lucha espiritual podamos trabajar juntos. Decía, Internet nos está permitiendo poder estar orando juntos, y qué bueno que tú le digas a un hermano en un momento determinado, hermano, te llamo porque necesito que ores por mí, que oremos juntos. Estoy desanimado. ¿Y cómo nos animamos? Venga, vamos a tomarnos un café. Quizá te anima eso, pero más te anima, voy a orar por ti, hermano, Señor, bendícelo, tal, no sé qué. Y está el hermano a 1000 kilómetros de ti, pero en ese momento tú le has transmitido la fortaleza del Espíritu, ¿verdad? Qué bueno, ¿verdad? Luchar en equipo, no solos. No estamos para luchar solos. En 1 Crónicas 19
versículos 10 al 12. Y viendo Joab que el ataque contra él había sido dispuesto por el frente y por la retaguardia, no sé si te sientes identificado. El diablo ataca por el frente y por la retaguardia, ¿no? En nuestro ministerio nos pasa constantemente que nos dan tortas por todos los lados. ¿Sí? Sí. Bueno, pues fijaros, escogió de los más aventajados que había en Israel y con ellos ordenó su ejército contra los sirios. Puso luego el resto de la gente en mano de Abisai, su hermano, y los ordenó en batalla contra los amonitas. Y dijo: si los sirios fueren más fuertes que yo, tú me ayudarás. Y si los amonitas fueren más fuertes que tú, yo te ayudaré. Qué bueno que digas: hermano, estoy comprometido contigo. Estoy comprometido contigo en tu lucha. Cuenta conmigo. Me gustaría poder pelear contigo tu batalla espiritual. ¿No? Qué bueno, ¿no? Que dices: oye, cuando tengas una situación difícil, cuenta conmigo, llámame y oramos juntos. Si mañana dices: mira, he metido la pata, me he equivocado, o he tenido una discusión con mi mujer, qué bueno que puedas tener ese lugar de encuentro donde con el hermano puedas orar y luchar, decir: Señor, ayúdanos a vencer esta situación, porque donde el enemigo tomó ventaja, la puedes tomar tú después, y va a ser mejor la situación después de la victoria que antes del problema. Qué bueno que podamos orar juntos, ¿verdad? Amén. En Hebreos 12 dice: por tanto, también nosotros, teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Alguna persona ha visto que no estaba casi mirando el texto? Que me lo sé de memoria. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. La gente que estaba mirando a Jesús en la cruz, algunos pensaban: algo habrá hecho para estar ahí. Algo habrá hecho. Jesús no hizo nada. Y a veces los siervos de Dios recibimos la contradicción de pecadores contra nosotros mismos, porque somos acusados de lo que otros hacen. ¿Y qué ocurre cuando alguien te acusa de algo que tú no has hecho? Te zafas, ¿no?, del problema. ¿Ya? Yo no fui, como en la canción de los niños, ¿no? Yo no fui, entonces ¿quién? No sé si conocéis la canción. Fulanito robó pan en la casa de San Juan, ¿no? Yo no fui, entonces ¿quién? Y le marca a otro. Y cuando, fijaros, lo que diferencia a un hijo de Dios que es capaz de asumir las responsabilidades que no le corresponden. Porque eso es lo que hizo Jesús. Y si eres discípulo de Cristo, en lugar de decir yo no fui y se lo pasa a otro, dice: no, soy capaz de asumir la responsabilidad de culpas que no son mías. Porque eso es lo que hizo Jesús. Y eso es lo que el diablo le repatea. Lo que quiere es que tú acuses a otro. Entonces, ¿quién fue? Y tu dedo acusador vaya al otro. Fue él. Dice: no, yo no fui, pero voy a asumir la responsabilidad de eso. Para que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Si sufres contradicciones, dice, las asumo. Y eso es una batalla espiritual. Y tú dices: Satanás, tú sabes que yo no fui, pero tú quieres que yo acuse a otro, y no lo voy a hacer, sino que voy a asumir la responsabilidad,
por amor del hermano. Entonces voy a asumir yo la responsabilidad y voy a cubrir al hermano. Luego el hermano me va a decir, oye, vaya problema que me metiste, a ver si no la vuelves a liar. Pero qué bueno que de entrada asumas para que, y cuando te acusan a ti de algo que no has hecho, pues dices, Jesús fue acusado y asumió. Y gracias a él yo ahora puedo asumir la responsabilidad de otras personas. No seas parte del equipo acusador, sino del equipo defensor, ¿verdad? Y defiende a los hermanos, defiende a los hermanos. Peleemos juntos la buena batalla de la fe. El versículo 1 del capítulo 12 habla de los testigos. ¿Quiénes son los testigos? Vas al capítulo 11 y te dice quiénes son los testigos. Son los que dan testimonio de la fe. Aquellos que fueron capaces de asumir responsabilidades que no les correspondían, de los cuales el mundo no era digno. Y es todo, el capítulo 11 habla de la fe de Noé, de Abraham, de y de tantos que fueron perseguidos a lo largo de los años y que tuvieron la valentía de luchar espiritualmente y vencer. Que el mundo no era digno de ellos, dice Hebreos 11. Pero el mundo no es digno de ti ni de mí. El Señor es digno de nosotros, ¿verdad? Lo que tenemos es por la dignidad de Dios, no por la dignidad del mundo. Y qué bueno que podamos vivir en esa realidad y poder tener esa batalla espiritual, porque el que está en mí me hace digno y me santifica y me fortalece. Y si el Espíritu de Dios está sobre mí, ¿qué es lo que Jesús dijo al iniciar su ministerio? Bueno, leyó en el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Jesús dijo que eso se había hecho realidad en su vida. ¿Se ha hecho realidad eso en tu vida? Soy un ungido de Dios, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los afligidos, a proclamar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, tal, no sé qué, ¿no? Eso es lo que lee Jesús, y qué bueno que nosotros podamos ir a la batalla espiritual con ese escudo, ¿verdad? Es decir, yo soy un ungido de Dios. Vengo aquí a romper las artimañas del diablo y a provocar la libertad. Considerad aquel para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nosotros no nos podemos permitir el lujo. Hubo una vez que surgió el tema de la depresión. Y algunos hermanos en el ministerio aceptaban que un cristiano puede pasar por una época de depresión. Es verdad que hay cristianos que pasan épocas de depresión, pero yo te aconsejo que no pases por el valle de la depresión. Y no te hagas la idea de que puedes pasar por el valle, porque ese no es el lugar para un hijo de Dios. Puede ser que lo pases, pero no justifiques el pase por el valle de la depresión como algo que puede ocurrir en tu vida. Y no, tienes que salir de ese valle cuanto antes. Di, bueno, pero después de salir uno aprende. Di, ya, pero mejor no estar en el valle de la depresión, porque ahí es donde el enemigo tiene ventaja sobre tu vida. Que tu ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es el valle de la depresión. Ese es el lugar de la depresión. Di, no, hay que salir, no hay que entrar en ese valle. Y bueno, pero a veces hay situaciones que te llevan, quizá habéis pasado alguna circunstancia que os ha sobrepasado, ¿no? Puede ser que alguno pase por una circunstancia que es más fuerte que tú mismo.
pero es más fuerte que Dios que está contigo. Entonces, si Dios está en tu vida y Él es más fuerte que el problema, ¿qué problema hay? Dice, yo estoy subiendo, es decir, quizá me caí en el hoyo, pero estoy saliendo de él. No me quedo en el hoyo, es estar en la depresión. Sí, dice, bueno, David dijo que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno, pero no anda en el valle de sombra de muerte deprimido, sino victorioso, saliendo de él. No, es que estoy muy mal, es que fíjate qué situación, es superior a mí, es superior a ti, y estás solo, o estás con el Señor. ¿Es superior al Señor? No, entonces, ¿qué problema hay? Yo a veces cuando tengo un problema con un hermano que es espiritual, y yo digo, no hay problema, lo vamos a solucionar. Danos un poquito de tiempo, pero vamos a solucionar el problema, porque somos dos personas espirituales. Yo tengo que pedirle perdón a él y él a mí, porque lo que hemos hecho no es justo, así que lo vamos a solucionar. Cuando tengamos la oportunidad vamos a juntarnos y vamos a pedirnos perdón mutuamente. El que no es espiritual, que dice, la culpa es tuya, si no fuera porque tú has venido con esas actitudes, yo no hubiera saltado, y no me hubiera puesto en la carne, así que tú has sido el que has provocado que yo acabe así, así que la culpa es tuya, tú te tienes que humillar. Y cuando somos espirituales decimos, no, perdona porque yo me equivoqué, yo me pasé. Y el otro, si el otro es carnal, te dirá, ves, ya sabía yo que tú eras el culpable. Y bueno, pues, bueno, yo ya he salido de mi agujero, el problema lo tienes tú, majo. Ya te hablará el Señor y saldrás de tu situación. Qué bueno que seamos capaces de no caer en un desánimo que nos haga desmayar. Nosotros no estamos, Dios no nos llamó para ser avergonzados, sino para manifestar su gloria en nuestras vidas. Amén. Entonces, y si ves que la situación te va venciendo, cúbrete, llama a los hermanos que vengan, Abisai, ayúdame, que los sirios son más fuertes que yo. ¿Cómo era? Joab, ayúdame porque los amonitas me están ganando la batalla. Ayúdame, estate conmigo, vamos juntos. Por lo que hemos dicho antes, que no es un asunto de multiplicación, sino exponencial. Cuando estamos juntos, 10 por 10, no 10 por 2. Cuando somos 3, 10 por 10 por 10. Trabajamos al cubo. Y si somos 4, entonces 10 a la cuarta, ¿cuántos serían? 10.000, ¿no? Nos juntamos 4 y tienen que venir 10.000 para pelear con nosotros. ¡Wow! Así que salen corriendo. Los enemigos saben que no pueden y te dejan. Porque ellos sí que son cobardes. Ellos sí que son cobardes. No andemos en depresión, en cobardía, porque el espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ya, pero es que las amenazas, ¿qué hizo la iglesia cuando fueron Pedro y Juan fueron amenazados por el Sanedrín? ¿Qué hizo la iglesia? Se juntaron a orar. ¿Y qué hicieron? Señor, mira sus amenazas, danos espíritu, danos denuedo, refuérzanos en nuestro espíritu. ¿Y qué ocurrió? Que aquel lugar tembló y fueron todos llenos del espíritu y salieron como flechas. ¿Y
qué bueno le digas, Satanás, no te conviene tocarnos las narices, no te conviene fastidiarnos, porque eso nos encolariza, nos fortalece y entonces salimos con más fuerza. Cada vez que nos atacas, salimos fortalecidos. Es más fácil que nos ataques con bondades, tratándonos bien, que con ataques directos, porque eso nos hace más fuertes. Así que sigue atacándonos. Isaías 35, del 3 al 7. Fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como en un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de aguas, y en la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos. Estoy cansado, algunos dicen, estoy cansado, ya estoy harto, estoy cansado. Y yo cuando alguien viene y me dice estoy cansado, yo digo, gloria a Dios. Hermano, ¿qué pasa? Que te estoy diciendo que estoy cansado. Gloria a Dios, porque el Señor dice en el mismo libro de Isaías, ¿qué ocurre con los cansados? Que Dios da nuevas fuerzas al cansado. Los jóvenes se cansan, pero el que confía en el Señor recibe nuevas fuerzas. ¡Wow! Estás cansado porque habrás hecho lo que tenías que hacer, pero ahora renovados en el Señor. Y afirmar las rodillas endebles. ¿Qué significa eso de las rodillas endebles? ¿Qué os Pero las rodillas, ¿con qué tiene que ver? Con la oración. Cuando somos débiles en la oración hay que fortalecer la batalla espiritual. Y ahí tenemos que animarnos. No puede ser que el culto de oración sea el culto más pobre en nuestros lugares, en nuestras iglesias. Que la gente no le dé importancia a orar. Y bueno, quédense ustedes orando, que yo tengo muchas cosas importantes que hacer. Primero orar y luego hacer, ¿no? Es importante. Hay problemas, oremos. Las rodillas tienen que estar fortalecidas, porque necesitamos estar fuertes en la batalla espiritual. Sí. Porque de ahí va a surgir la fortaleza, el renuevo. Los manantiales se van a abrir y los sequedales van a estar, es decir, la guarida de los chacales. Una guarida de chacales, ¿a qué te recuerda? A la ventaja del diablo, ¿no? A la ventaja del diablo. Y ese lugar va a ser un lugar de cañas y juncos. Un poeta español, un escritor español, escribió un libro sobre cañas y juncos. Tiene que ver con la Albufera de Valencia. Cañas y juncos. Eso simboliza un lugar de bendición. Lugar de bendición. Un humedal. Un humedal es un sitio donde hay perspectiva de buenas cosechas, ¿verdad? La guarida de chacales va a ser un humedal donde va a haber cañas y juncos. Digo, se me fue el nombre ahora. No, bueno, no sé, es igual. Lugar de cañas y juncos.
Sí, con que lo mires en internet Solo un detalle más en el tema de la oración. Autoridad. Tenemos autoridad de la parte de Dios. Dice Mateo 28, versículos 18 al 20. Jesús, antes de marchar de esta tierra, les dijo a sus discípulos, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y termina el Evangelio diciendo amén. Tenemos autoridad de la parte de Dios porque Él tiene toda autoridad. Dice en la carta a los Filipenses que como Él se humilló hasta lo sumo, Dios lo puso sobre todo. Y esa autoridad la tenemos nosotros. Un taxista que venía a la congregación nuestra en Barcelona, él decía, yo sé que ustedes tienen autoridad espiritual. Yo tengo un problema de alcohol y cuando vengo al culto estoy toda la semana sin beber. No tomaba en toda la semana. Si no vengo al culto, acabo el fin de semana tirado por la calle. Yo sé que ustedes tienen autoridad porque les acompaña. Hay señales de Dios con ustedes. Y es algo que muchas veces nosotros nos olvidamos, que Dios nos ha dado autoridad espiritual. Cuando los hijos de Esgueva, era un judío, que era uno de los jefes de la sinagoga. Los hijos vieron cómo Pablo echaba a los demonios, ellos querían hacer lo mismo y se pusieron a echar demonios. Y los demonios les dijeron, vamos a ver, Cristo sabemos quién es. Y a Pablo lo conocemos, es decir, reconocemos la autoridad que hay en Pablo. Pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el endemoniado a los 7 les dio una paliza y tuvieron que salir corriendo y desnudos. Pero reconocían la autoridad de Dios en Pablo. Y nosotros tenemos autoridad espiritual. Cuando una persona viene a uno de nuestros hogares o a una congregación nuestra, nosotros tenemos la potestad de poder liberar a esa persona de sus conflictos personales, porque tenemos autoridad espiritual. Otra cosa es que lo hagamos, que no lo hagamos, que tengamos ganas, pero si sabemos, tenemos la responsabilidad de llevar a esa persona por el camino que debe de ir. Ya, pero es que luego la gente tiene libertad, sí, pero que tenga libertad, que no esté atada a los condicionantes que el mundo les pone, sino que en la autoridad que Dios nos da tengamos victoria sobre esa vida. Y sí, bueno, cuando la gente dejó de estar con el Señor, también les dijo a sus discípulos a ver si se querían ir ellos, pero ninguno se fue. Ninguno de los discípulos. Cuando Pedro le dice, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Es que nadie se quería ir. Reconocían la autoridad de Jesús. Y qué bueno que la gente reconozca la autoridad espiritual que tú tienes y se sienta segura debajo de tu sombra. Que la gente se sienta segura y el mundo espiritual reconozca tu autoridad. Empieza tú mismo a reconocer la autoridad que tienes. Yo digo, la unción que tiene Paco para ir a la cárcel, ¿por qué viene? ¿Por qué viene? Porque Dios te ha dado una autoridad en ese área y se abren las puertas y estás hablando con el director de la cárcel y se te sujeta. ¿Por qué? Porque reconoce la autoridad que tú tienes. Los militares reconocen las autoridades. Dice, no, yo sé que tú tienes una autoridad
que yo no tengo, porque yo con mi policía no soluciono el problema y vienes tú y lo arreglas. Oye, ven aquí que tenemos aquí un problema que se nos ha ido de las manos y vienes tú y lo arreglas. Y dice, tienes autoridad espiritual. Los psiquiatras dicen, la gente no puede salir adelante con estos tratamientos. Van a vuestras comunidades y lo sacáis adelante. Tenéis una autoridad que nosotros no tenemos. Qué bueno que puedas ser consciente de la autoridad que Dios te ha dado. Mateo 10 dice, entonces llamando a sus 12, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Dios te ha dado autoridad a ti para tener victoria. Tener autoridad es tener responsabilidad. Qué bueno que puedas ir y decirle, Señor, me diste un talento, aquí está el fruto del talento que me diste. Hay victoria, tenemos responsabilidad espiritual para vencer. Y yo sé que a veces dice, mira, hay gente con la que yo ya estoy harto, ya paso, tal, y esa no es la labor que nos corresponde. Podemos ir más allá y llevar. Yo sé que nosotros tenemos un límite. Por eso dice la palabra, no exasperéis a vuestros pastores porque se pueden llegar a cansar y eso no te ayuda. Eso no te ayuda, porque como pierdan la paciencia, olvídate. Pero esa es la parte del que está cansando a quien está en autoridad. Pero la nuestra es decir, yo no me puedo cansar, tengo que renovarme y seguir adelante y no dar ninguna batalla por perdida, porque tenemos la autoridad de Dios sobre nosotros. Amén. Es importante. Reconoce la autoridad que Dios te ha dado y actúa en consecuencia a ella. La autoridad no es para enseñorearnos, sino para servir, ¿verdad? Y yo suelo decir, mira, el otro día entrevisté un ministerio que tenemos en España que es con la capellanía en las Fuerzas Armadas, ¿no? Y entrevisté, había un capitán del ejército y luego una mujer que es la que lleva la capellanía Dice, la gente tiene que reconocer nuestra autoridad. Y les dije, mira, en tiempos de paz hay autoridades que se enseñorean de los soldados. Hay capitanes, hay oficiales que se enseñorean de los soldados. Cuando hay tiempo de guerra, esos son los primeros que mueren. Un oficial que maltrata a sus soldados en tiempo de guerra muere por fuego amigo. Los propios soldados lo matan. Un oficial que da su vida por los soldados es guardado por sus soldados porque saben que su vida depende del oficial. Qué bueno que la gente que está bajo tu autoridad te cubra porque saben que su vida depende de ti. Qué bueno que sea así, ¿verdad? Porque estás dando tu vida por ellos. Y entonces los que están bajo tu autoridad dicen, no, me conviene estar a bien con la autoridad porque mi vida depende de él. Y oran por ti, te cubren natural y espiritualmente, porque saben que tu sanidad emocional es sanidad para ellos, que tu fortaleza espiritual es fortaleza para ellos. Y por eso qué bueno que oréis por Juancho y que oréis por mí, por Miguel, y que nos cubráis en oración también a nosotros, ¿no? Pero porque entendáis que nuestra bendición es la vuestra y nuestra fortaleza es vuestra fortaleza. Qué bueno que podamos vivir así, ¿verdad? Bueno, hasta aquí. En plan resumen, sobre todo conocer las raíces, trabajar en equipo
y ser conscientes de la autoridad que Dios nos ha dado y actuar en consecuencia a ello. Tú puedes decirle a un espíritu que se sujete y se va a sujetar porque estás en autoridad. Como hijo de Dios te ordeno y se sujetan. Y el Señor estaba con el endemoniado gadareno y le dijo un portavoz de los espíritus: déjanos que vayamos a los cerdos. Y bueno, pues iros a los cerdos, pero dejar en libertad a los que están con nosotros. Los cerdos son aquellos que quieren hacer la voluntad de Satanás. Endemonia a aquel que no quiere saber nada con Dios, pero a los que están queriendo ser libres, déjalos libres, porque tenemos la autoridad de Dios. Fueron allá y aquellos luego se despeñaron, porque el diablo viene a robar, matar y destruir. Pero a los que Dios ha dado la gracia de que estén bajo mi techo, no tienes ninguna posibilidad de seguir manteniéndoles atados, porque con mi autoridad los echo fuera de mí. Amén. Que podamos tener esa batalla espiritual. Y bueno, la tercera será más práctica, porque está muy bien hablar, pero nos pondremos en práctica. Que el Señor os bendiga.